Oscilando en el límite de los hechos documentados, existen conspiraciones que se adentran en lo no resuelto y lo inquietante. La conciencia pública se queda siguiendo los hilos de la sospecha, el secreto y la especulación, con el objetivo de entender el panorama general. Número 20. El golpe de Wall Street, el complot empresarial, el golpe de la Casa Blanca. Tiene muchos nombres, pero la mayoría de las veces se le llama el golpe olvidado de 1933. La conspiración que casi nadie conoce. En el centro de todo estaba el general de división Smedley Butler, apodado el Cuáquero Luchador. Era venerado como uno de los marines más condecorados en la historia de Estados Unidos y era el único poseedor de la medalla al valor del Cuerpo de Marines. También fue la única persona en recibir la medalla de honor 2 veces por acciones militares separadas. Fue Butler quien se convirtió en la voz inquebrantable contra el negocio de la guerra. Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, rebosaba de optimismo y prosperidad. La manufactura y los varones ladrones estaban en pleno auge y los oligarcas ganaban más dinero que nunca antes. El mercado de valores sin regulación también estaba floreciendo, al menos hasta 1929, cuando Estados Unidos cayó en la Gran Depresión. Como resultado directo de esto, el primer Franklin D. La administración de Franklin D. Roosevelt se formó y estuvo atenta a la difícil situación que los estadounidenses enfrentaban mientras esperaban en las filas para recibir sopa. Con los estadounidenses culpando directamente al Partido Republicano y Roosevelt finalmente arreglando el desastre, la gente recurrió a él. Así comenzó el New Deal, donde se crearon las redes de seguridad que aún vemos hoy en día, incluyendo el seguro de desempleo y la seguridad social. Pero fue debido a sus puntos de vista democráticos y su origen en una familia de dinero antiguo que la mayoría de los empresarios y oligarcas desaprobaban el inmenso poder e influencia de Roosevelt. En noviembre de 1932 sería elegido presidente de los Estados Unidos, una elección que los sectores conservadores de la población encontraron increíblemente perturbadora, con temores de socialismo y un gasto gubernamental imprudente en aumento. Serían estos elementos combinados los que llevarían a un complot extraño. Butler, quien se describía a sí mismo como republicano, apoyó al Partido Demócrata y votó por Roosevelt en la elección presidencial. Un año después, comenzó a denunciar el capitalismo y a los banqueros. También se llamó a sí mismo un matón de lujo para los grandes negocios, para Wall Street y para los banqueros. Al darse cuenta de que en sus 33 años de servicio había estado defendiendo los intereses corporativos de Estados Unidos en lugar de proteger a su nación. También sería en 1933 cuando Butler, a pesar de sus ideas recién adoptadas, supuestamente fue contactado por el corredor de bolsa de Wall Street y fascista Gerald Maguire, quien intentó reclutarlo para liderar un golpe de Estado. Maguire, según dijo, le ofreció un ejército de hombres para marchar sobre Washington, D.C., así como apoyo financiero. Si el golpe tenía éxito, Butler tendría un poder casi absoluto en el cargo recién creado de secretario de Asuntos Generales, mientras que el presidente asumiría el papel de una figura decorativa. Bajo juramento, Butler testificó que un grupo de empresarios estaba creando una organización fascista de veteranos para orquestar un golpe de Estado y derrocar al presidente Roosevelt, y querían que él fuera colocado en ese puesto como un dictador fascista. Butler implicó a varias figuras importantes en sus testimonios, incluyendo a Maguire, Robert Clark, Grayson Murphy y Prescott Bush. Cada uno de ellos negó su participación. Maguire fue el único que testificó ante el comité. Al final de las audiencias, nadie fue procesado, debido a la falta de pruebas físicas y al fracaso en la ejecución del golpe propuesto. Pero el informe final sí afirmó que no hay duda de que estos intentos fueron discutidos, planeados y que podrían haberse puesto en marcha cuando y si los financiadores lo consideraban conveniente. Los medios de comunicación caracterizaron las afirmaciones de Butler como un gigantesco engaño desde el principio de la investigación, pero más tarde cambiaron de opinión al reconocer que la idea de una marcha fascista sobre Washington era alarmantemente cierta. Número 19. El Área 51 puede ser la segunda instalación estadounidense más conocida después de la Casa Blanca. La instalación altamente clasificada está ubicada en Nevada, dentro del área de pruebas y entrenamiento de Nevada. Las operaciones que se llevan a cabo aquí no son de conocimiento público y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos afirma que no es más que un campo de entrenamiento abierto. El secretismo, la alta seguridad y la falta de información sobre este establecimiento han llevado a que estadounidenses y el resto del mundo especulen ampliamente, preguntándose qué es y qué sucede realmente ahí. El Área 51 está en el centro de un sinfín de teorías de conspiración sobre extraterrestres. La teoría más famosa sostiene que el gobierno de Estados Unidos está guardando naves espaciales alienígenas e intenta entender y replicar la tecnología. Algunas comunidades de teorías de conspiración hablan de cuerpos alienígenas y autopsias, sugiriendo que el Área 51 es un laboratorio avanzado o una morgue para formas de vida del espacio exterior.
Bob Lazar afirmó que la teoría S4 sugiere que, en una instalación separada conectada al Área 51, él trabajó en platillos voladores. También se han reportado ovnis con frecuencia en esa zona. Otras versiones se refieren a investigaciones sobre viajes en el tiempo y teletransportación. Recientemente, una nueva y plausible sugerencia se ha instalado en la mente de los entusiastas del Área 51 y de los investigadores de extraterrestres. La teoría de la conspiración plantea la pregunta: ¿y si el Área 51 en realidad es una distracción? La idea se rastreó hasta el subreddit de teorías de conspiración, donde Lonely Sea 5885 se preguntó si el establecimiento, que no está muy bien oculto para ser una supuesta base secreta, en realidad era una distracción destinada a desviar la atención de un sitio verdaderamente oculto. Un teórico relató que un amigo suyo de la Fuerza Aérea trabajaba en Nevada y seguía refiriéndose a un Área 52, pero nunca reveló lo que sucedía allí. El comentario sugiere que el Área 51 pudo haber sido una instalación secreta hasta que dejó de serlo, lo que llevó al gobierno a trasladar la base real a otro lugar y dejar la original para que se convirtiera en un destino turístico, como ya lo es. Muchos otros usuarios de Reddit y otros teóricos de la conspiración también creen que este podría ser el caso. El Área 51 originalmente estaba destinada a la investigación de vida y tecnología extraterrestre, pero terminó atrayendo mucha más atención de la que permitía para que siguiera siendo un secreto. De ahí la reubicación no revelada. Algunos creen que la nueva ubicación está en una isla sin nombre que no aparece en los mapas ni en Google Earth. La pregunta entonces se volvió: si el Área 51 no es el lugar real, ¿dónde está la base secreta del gobierno que supuestamente se enfoca en la investigación alienígena? El hipotético Área 52 podría estar en cualquier lugar. Hay bases en Alaska como Hoover y la AFB. En Estados Unidos se encuentra Camp Peary, el campo de entrenamiento fuertemente custodiado para operaciones clandestinas de la CIA, así como el complejo de la montaña Cheyenne, que supuestamente fue construido para el monitoreo de defensa espacial. También se teoriza que la verdadera base podría estar ubicada en lugares difíciles de acceder, como montañas inaccesibles, paisajes congelados o en las hondonadas de cañones profundos. Número 18. Existe un fenómeno universalmente reconocido de calcetines que desaparecen, donde la ropa se mete en una lavadora grande y solo una parte vuelve a salir. Aunque se considera un evento cómico que muchos simplemente toman con humor, el misterio de los calcetines perdidos, por divertido que parezca, es muy real. La prenda de ropa en cuestión desaparece, y nadie, ni siquiera los expertos, ha podido averiguar dónde terminó. Algunos han propuesto en broma narrativas absurdas, mientras que unos pocos han analizado el fenómeno para elaborar hipótesis de trabajo. Una de estas hipótesis es la teoría del espacio-tiempo, que sugiere que las lavadoras y las secadoras están creando pequeños agujeros de gusano. La afirmación sugiere que las altas velocidades a las que giran estos electrodomésticos generan un campo electromagnético que tiene la capacidad de doblar el espacio-tiempo, lo que resulta en pequeños portales que absorben prendas de ropa, específicamente calcetines. Los motores eléctricos de las lavadoras y secadoras sí tienen la capacidad de producir campos magnéticos de baja frecuencia, que se sugiere que son de alrededor de 50 a 60 Hz. Los agujeros de gusano también son un concepto teórico que existe dentro de la teoría de la relatividad general de Einstein y no han sido observados. Dicho esto, estudios recientes sobre posibles ecos de agujeros de gusano, las señales que provienen del otro lado de un agujero de gusano, sugieren un eco. El pulso permanece alrededor de 56.93 Hz, situándose convenientemente dentro de la frecuencia sugerida por los campos magnéticos generados por los electrodomésticos que giran. Aún así, no hay evidencia que respalde la teoría de que estas máquinas estén creando pequeños agujeros de gusano que engullen calcetines. Pero, al igual que con cualquier otra teoría de conspiración, esta idea se utiliza para dar a las personas una posible explicación de algo que no entendemos. Pero luego, un estudiante de posgrado comenzó a investigar a fondo la anomalía y empezó con el número estimado de calcetines que cada persona en la Tierra perdería. El promedio era de 1.3 calcetines por año. Luego, se estableció una línea de tiempo, comenzando desde la adopción generalizada del uso de lavadoras, fijada en 1956. Finalmente, el estudiante tomó en cuenta la masa de un calcetín promedio, que es de 25 gramos. Con miles de millones de personas durante varias décadas perdiendo miles de millones de calcetines al año, empieza a manifestarse una cifra, una bastante grande. Todos los calcetines perdidos de la historia, reunido en un solo lugar, a través del teórico agujero de gusano de la lavadora, simplemente pesaría 1.44 veces la masa del Sol. Fue un renombrado astrofísico quien demostró que una estrella enana blanca no puede exceder 1.44 veces la masa del Sol, porque si lo hiciera, simplemente colapsaría bajo su propia gravedad y formaría un agujero negro.
La teoría de la conspiración sugiere que los calcetines, transportados a través del espacio-tiempo, se acumularon en un solo lugar y crearon un agujero negro. Cualquier calcetín posterior que desapareciera finalmente sería absorbido y llevado a lugares desconocidos. Esta sugerencia ha sido adoptada por entusiastas de las teorías de conspiración para explicar por qué a veces prendas de ropa aleatorias terminan en sus lavadoras y secadoras, prendas que nunca fueron suyas y que nadie parece reconocer. Número 17. Debido a que ya no existen hoy en día, el concepto de seres gigantes parecidos a lagartos recorriendo el planeta es difícil de comprender. Solo conocemos sus formas generales porque se fosilizaron en sedimentos, y solo sabemos que existieron gracias a los huesos que dejaron atrás. Pensar que hubo animales en la Tierra que no se parecían en nada a los que tenemos hoy en día suena fantástico, irreal y mítico. Debido a esta narrativa casi legendaria, muchos miembros de la sociedad tienen la creencia colectiva de que quizá los dinosaurios nunca existieron realmente. La teoría de los fósiles falsos sugiere que los restos de dinosaurios fueron creados intencionalmente y colocados en la Tierra por el gobierno para perpetuar una mentira que simplemente no tendría ningún beneficio. Otra interpretación de la mención de los dinosaurios los presenta como dragones, sugiriendo que las bestias míticas de los cuentos de hadas alguna vez caminaron por el planeta antes del gran diluvio bíblico. Una creencia menos conocida sobre los dinosaurios es la teoría marginal que plantea que los dinosaurios fueron creaciones sobrenaturales, supuestamente diseñadas por los Nefilim. Los Nefilim, seres misteriosos, aparecen en el Génesis como el producto de los hijos divinos de Dios y las hijas humanas de Adán. Su nombre podría traducirse aproximadamente como los caídos, quienes son los grandes guerreros y gigantes bíblicos, como se describe en Ezequiel y Números. Estas figuras fueron erróneamente representadas como tiranos malvados debido a que su aparición se asoció con el gran diluvio de Noé. Siguiendo con la interpretación generalmente malvada de los Nefilim, los teóricos de la conspiración han asociado sus costumbres detestables con la creación de los dinosaurios. Según esta sugerencia, los Nefilim, buscando burlarse del orden natural de Dios, cruzaron bestias terrenales con criaturas sobrenaturales, formando demonios quiméricos. Los dinosaurios, insisten, son por lo tanto entidades demoníacas en lugar de ancestros evolutivos. La conspiración se relaciona con la teoría del intervalo, la brecha no registrada entre Génesis 1.1 y 1.2, donde el mundo preadámico fue creado, destruido y restaurado 6 días literales después. Génesis 1, explican, es la creación inicial de la vida, mientras que 1.3 es la recreación. Por lo tanto, 1.2 se interpreta como un momento de gran ruina, conocido como el diluvio de Lucifer. Los dinosaurios, según esta perspectiva, pertenecerían al mundo preadámico, que cayó bajo la influencia de Satanás. Debido a su naturaleza demoníaca, los dinosaurios fueron destruidos por el diluvio bíblico, dejando sus huesos como testimonio de una era olvidada en la que vagaban como una abominación. Según esta teoría, los fósiles de dinosaurios provienen de un periodo anterior a la creación de Adán y Eva, y por lo tanto, anterior a los Nefilim. Sin embargo, la teología y la paleontología convencionales rechazan ambas interpretaciones demoníacas de los dinosaurios. No hay evidencia que respalde estas teorías, ni las líneas de tiempo propuestas, y simplemente se considera otro método para intentar comprender lo incomprensible de la historia. Número 16. Existen muchas teorías de conspiración relacionadas con la Luna, como que las lunas llenas están vinculadas a comportamientos insanos o que está habitada por entidades alienígenas. Algunos creen que este satélite natural es en realidad una nave espacial hueca, mientras que otros argumentan que la NASA nunca aterrizó realmente en su superficie. El dictador alemán de los años 30 y 40 es objeto de la misma cantidad de historias descabelladas sobre cómo nunca murió realmente y en cambio escapó a Argentina, o cómo el Tercer Reich estableció la base secreta Estación 211 en la Antártida. Algunos insisten en que este mismo grupo desarrolló discos voladores, Vril o naves Hanibu, similares a las naves espaciales alienígenas. También se argumentó que poseían algunas tecnologías ocultistas avanzadas. El Tercer Reich y su dictador también permanecen como los personajes de una teoría de conspiración que nos lleva de regreso a la entidad celestial, o la frase «el hombre en la luna» adquiere una definición completamente nueva. Es la creencia de los principales teóricos de la conspiración que, entre otras cosas, los nacionalsocialistas del Tercer Reich de Alemania en los años 30 y 40 desarrollaron tecnología profundamente avanzada para su época y que les permitió lanzarse hacia las estrellas y realizar el primer alunizaje de la historia. La idea se materializó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se difundió que astronautas alemanes habían abordado una nave espacial, salieron de la atmósfera y se establecieron en la Luna, un evento que no lograrían documentar. Sin embargo, la falta de informe pudo haber sido la intención de los nacionalsocialistas.
Según los teóricos, mientras estaban en la Luna, el ejército estableció una instalación ultrasecreta de la que absolutamente nadie podía saber. Este concepto de décadas de antigüedad incluso llevó a algunos a especular que el dictador había huido a la Luna y pasó el resto de sus días en una base lunar subterránea, a salvo de la ira de la sociedad. Los teóricos también establecieron conexiones entre esta idea y el repentino aumento en los avistamientos de platillos voladores de la época. Específicamente, señalaron Roswell, Nuevo México, el incidente de 1947, afirmando que los nacionalsocialistas estaban detrás de ello. Según teorías relacionadas, el ejército y el dictador incluso se reunieron con múltiples razas alienígenas durante sus aventuras. Las teorías se volvieron tan populares que en 1947, Robert A. Heinlein escribió una novela titulada Cohete Galileo, que incorporaba algunas características de los rumores. La novela sigue a 3 adolescentes y a un científico que construyen un cohete impulsado por energía atómica, el cual usan para volar a la Luna, donde luego se enfrentan a algunas aventuras caóticas. El libro fue escrito justo después de la Segunda Guerra Mundial y refleja el temor de la época hacia los viajes espaciales. También fue escrito de manera que resultara científicamente preciso para su época, y al mismo tiempo parecía bastante realista en cuanto a cómo funcionaban los viajes espaciales 22 años después, cuando ocurrió el primer alunizaje registrado. El detalle y la precisión del cohete Galileo de Heinlein fueron suficientes para convencer a las mentes ya persuadidas de que el Tercer Reich realmente llegó a la Luna, y que muy posiblemente el dictador también se estaba escondiendo ahí. Número 15. Durante 9 días, 1 hora y 32 minutos, comenzando el 1 de abril de 2026, una tripulación a bordo del Artemis II se dirigió a la Luna para un sobrevuelo lunar. El viaje los llevó alrededor de la Luna y de regreso, convirtiendo a los que iban a bordo en las primeras personas en presenciar el lado lejano de la Luna, o el lado oscuro, como muchos lo llaman. La misión marcó la primera vez en la historia documentada que se fotografió el otro lado de la Luna, permitiéndonos en la Tierra ver con alta resolución la superficie llena de cráteres. Pero la misión Artemisa 2 trajo consigo nuevas preguntas, como por qué en 57 años no hemos regresado a la Luna. La respuesta oficial a la pregunta es que el interés del público disminuyó, y con ello también el apoyo a la exploración lunar. Pero cabe preguntarse por qué, después de solo una misión, el interés de repente disminuyó. Para los teóricos de la conspiración, la respuesta a la pregunta de por qué no hemos regresado era mucho más compleja, y comenzaba con la idea de que no habíamos regresado a la Luna, porque en primer lugar, nunca fuimos allí. Al igual que la teoría de que el alunizaje fue falso, ciudadanos escépticos plantearon que la misión Artemis II en realidad no sucedió, sino que fue otro evento montado, solo otra distracción de las malas acciones de figuras importantes y populares, y ciertamente funcionó durante apenas 10 días. Desde el momento en que los astronautas subieron al cohete, los ojos del público estuvieron atentos a cada segundo. Tanto los optimistas como los escépticos observaron la misión de cerca, maravillándose de la alta calidad de las imágenes que se transmitían de regreso a la Tierra. Para los optimistas era inspirador y miraban con asombro. Para los escépticos, sin embargo, era solo otra mentira. Pantallas verdes, afirmaban, servían de fondo para otra misión falsa. Era otro momento en el set de esa película llamada Estados Unidos. Los teóricos señalaron extrañas inconsistencias en las grabaciones, fallas y cosas que simplemente no parecían tener sentido. Por ejemplo, algunos señalaron uno de los videos de los astronautas y cómo el cabello de Christina Koch no se comportaba de la manera esperada. Parecía quedarse fijo en su posición, lo que generó escepticismo en torno a la misión en general. En otro video, que ha sido visto más de 1 millón de veces, los astronautas se ven flotando en gravedad cero, pero los teóricos rápidamente especularon y señalaron que parecían aparecer cables en la imagen, sugiriendo que simplemente estaban colgando frente a un decorado. También circularon rumores de imágenes generadas por IA, reforzados por la herramienta de verificación de marcas de agua de Syntid. También entraron en juego discusiones sobre las imágenes del lado lejano de la Luna. Algunos especularon que las fotos debían ser falsas porque se puede ver luz en las imágenes, lo que la NASA afirmó que era resultado de la alineación del Sol, la Luna y la nave espacial. Otra característica presentada como evidencia para respaldar la afirmación de que la misión Artemis II fue falsa fueron las similitudes sorprendentes entre las imágenes de la misión Apolo 8 en 1968 y las de la misión de 2026. La Tierra, al parecer, estaba exactamente en la misma orientación respecto a la Luna que había estado todos esos años atrás. Sin embargo, fue un último percance el que daría credibilidad a esta teoría de conspiración. Un desliz freudiano que fue suficiente para convencer a buena parte del público de que la misión Artemis II no tuvo lugar. Durante una entrevista, el capitán de la misión, Reed Wiseman, hizo la siguiente declaración, diciendo, cito, «Esta es la primera vez que vamos a enviar humanos a la Luna.
Sin embargo, la misión Artemisa 2 habría sido la segunda vez que la humanidad iba a la Luna, si es que, según los teóricos de la conspiración, realmente sucedió la primera vez. Número 14. Fue en 2024 cuando ocurrieron dos de los desastres naturales más devastadores en los Estados Unidos, muy cerca uno del otro. El primero de ellos tocó tierra el 26 de septiembre en el noroeste de Florida y fue llamado Huracán Helene, un gran ciclón tropical catastrófico. La rápida intensificación provocó una gran destrucción mientras avanzaba por Tennessee, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Los vientos eran fuertes y las inundaciones fueron rápidas, y al final de su paso se le conoció como el huracán más mortal que ha azotado a Estados Unidos desde el huracán María. Solo un mes después ocurrió el siguiente desastre devastador. Fue otro ciclón tropical extremadamente poderoso que trajo vientos intensos, lluvias torrenciales e inundaciones inmensas a Yucatán, México, el occidente de Cuba y el centro-oeste de Florida. El huracán Milton tocó tierra en octubre de 2025 y se hizo conocido por su intensificación explosiva que lo llevó a pasar de tormenta categoría 5 en menos de 24 horas a convertirse en el huracán más fuerte del Atlántico registrado hasta la fecha. Milton causó daños extensos que sumaron 34.3 mil millones de dólares. Se perdieron redes de infraestructura y cultivos. Y como si la destrucción no fuera suficiente, después del segundo huracán, una teoría de conspiración que retomaba la conocida teoría de las estelas químicas y el clima creado por el gobierno se propagó por las redes sociales. Se planteó que los huracanes habían sido creados por el gobierno de los Estados Unidos y que habían sido dirigidos a comunidades específicas como parte de un gran complot político. Durante la temporada de huracanes del Atlántico de 2024, hubo 18 tormentas nombradas y 11 huracanes, lo que algunos consideraron una señal de que había algún nivel de orquestación detrás de todo esto. Los teóricos investigaron varias de las áreas afectadas por los huracanes ese año, incluyendo las trayectorias de Helene y Milton. Llegaron a la conclusión de que el gobierno había estado dirigiendo estas tormentas desastrosas hacia los estados azules, donde los votos eran predominantemente para el Partido Demócrata. Esto sugería que los desastres se provocaron por razones políticas. Los teóricos también alegaron que, bajo administraciones anteriores, los huracanes habían sido dirigidos hacia los estados rojos. Según los teóricos, los sistemas de radar Doppler NEXRAD están siendo utilizados para guiar tormentas tropicales hacia los objetivos. Por supuesto, no hay pruebas sólidas que respalden esto, y muchos de estos huracanes apenas ocurren durante o incluso cerca de elecciones importantes en Estados Unidos. La única evidencia aparentemente favorable provino de Marjorie Taylor Greene, quien ostenta el título no oficial de ser una de las políticas más desequilibradas de Estados Unidos. Ella hizo una publicación en redes sociales con un mapa que mostraba el sureste de Estados Unidos. Con la leyenda, este es un mapa de las áreas afectadas por huracanes con una superposición del mapa electoral por partido político, mostrando cómo la devastación causada por huracanes podría afectar la elección. Greene estaba sugiriendo aquí que el Partido Demócrata había provocado los huracanes que arrasaron principalmente zonas republicanas. Otras variantes a esta extraña teoría de conspiración sugieren que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica está modificando el clima de manera encubierta. Y como resultado directo de eso, la geoingeniería solar ha provocado tormentas más intensas. Estas afirmaciones infundadas se volvieron tan generalizadas que obligaron a la NOAA a abordar la situación de frente. Ellos crearon y publicaron una hoja informativa que aborda y desmiente cada una de estas afirmaciones, dando descripciones detalladas de cómo funciona el clima e insistiendo en que no están detrás de las tormentas intensas que, basado en un estudio real, parecen ser indiscriminadas. Número 13. Ubicada en Orient Point, Nueva York, era una instalación que servía como la defensa de la nación contra la introducción accidental o intencional de enfermedades animales transfronterizas. Se llamaba el Centro de Enfermedades Animales de Plum Island, que albergaba a científicos del PADC que colaboraban en una variedad de preparativos de alto impacto para brotes, que incluían la respuesta, vacunas, tratamientos, detección, diagnóstico y tecnologías para la descontaminación. Algunos de los aspectos más enfocados del centro incluyen prevenir la fiebre porcina africana y buscar formas de prevenir o tratar la enfermedad de manos, pies y boca. La isla albergaba el único banco de vacunas contra la enfermedad de manos, pies y boca en todo Estados Unidos. Se estableció en 1954 y funcionó durante 71 años, cerrando oficialmente en 2025 para trasladarse a una nueva base de operaciones en Manhattan, Kansas, dedicada a la más avanzada instalación nacional de defensa biológica y agropecuaria. Pero el Centro de Enfermedades Animales de Plum Island no podría existir ni desaparecer sin atraer suposiciones, teorías y afirmaciones extravagantes sobre los acontecimientos que ocurrieron dentro.
Según una teoría de conspiración, la descripción general de la instalación es solo una fachada, planteando que aquí no se realiza ninguna investigación real sobre enfermedades. En cambio, los teóricos sugieren que es en este establecimiento donde los científicos están creando híbridos entre animales y humanos. Se dice que uno de los experimentos fallidos fue el monstruo de Montauk de 2008. Ese verano, una extraña masa de carne de mamífero apareció en las costas de Long Island. Los lugareños lo apodaron el monstruo de Montauk y captó la atención de los criptozoólogos. Fue descrito como una criatura sin pelo, con la forma corporal de un mapache, un perro o un cerdo. Se cree que el monstruo provenía de las instalaciones cercanas de la isla Plum, ya sea como un experimento fallido, desechado al mar, o un ejemplar que escapó de los experimentos. Otra teoría de conspiración afirma que los científicos que trabajaban en esta instalación eran científicos nacionales, que al igual que en la teoría de los alienígenas en la Luna, estaban desarrollando tecnología alienígena. En una discusión mucho más plausible, los teóricos proponen que la isla Plum es en realidad un lugar secreto donde el gobierno está fabricando armas de guerra biológica, como la enfermedad de Lyme. En 2019, los escépticos del público señalaron esta instalación como la responsable de la introducción de la enfermedad de Lyme en Estados Unidos, citando que allí realizaron experimentos con garrapatas durante los años 70, lo cual ha estado circulando desde entonces. Aunque esto ha sido desacreditado desde hace mucho tiempo, toda una comunidad creía que la enfermedad de Lyme estaba siendo liberada intencionalmente por razones políticas y para probarla como posible arma de guerra biológica. La isla Plum ha sido vinculada a varias teorías de conspiración infundadas más, ganándose el título de Isla del Horror. El tema de escritos posteriores y especulaciones persistentes sobre instalaciones ultrasecretas respaldadas por el gobierno en las sombras. Número 12. El incidente de Roswell es uno de los eventos más conocidos y mejor documentados que involucran ovnis y conspiraciones sobre extraterrestres. Fue en 1947 cuando un aparente globo de gran altitud se estrelló cerca de Roswell, Nuevo México, lo que llevó a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos a acudir a la escena para recuperar el objeto caído. Sin embargo, la reacción provocó una gran cantidad de teorías de conspiración, con escépticos proponiendo que había extraterrestres involucrados en esto. El ejército alimentó el creciente interés al afirmar que los restos provenían de un disco volador. Más tarde, descartaron su afirmación original y anunciaron que las piezas provenían de un globo meteorológico que formaba parte del proyecto ultrasecreto Mogul, el cual buscaba detectar pruebas nucleares soviéticas. Sin embargo, el retroceso no fue suficiente para sofocar las teorías de conspiración generalizadas y, de hecho, solo las alimentó, ya que muchos creían que el gobierno ahora intentaba encubrir la existencia de extraterrestres. El evento también ocurrió durante la fiebre de platillos voladores en el país, con reportes de objetos extraños en el cielo y visitantes extraterrestres. En medio del entusiasmo por los extraterrestres, el incidente de Roswell atrajo otras explicaciones plausibles, ideadas por teóricos de la conspiración que buscaban entender lo que había sucedido allí. Una explicación planteó la pregunta: ¿estaban los soviéticos detrás del ovni de Roswell? Esta pregunta surgió tras el testimonio de una fuente anónima que afirmaba ser ingeniero de la empresa conocida como EG&G. La empresa trabajaba en el Área 51, la supuesta base secreta donde se realizan experimentos con extraterrestres y se recolecta tecnología. Según esta fuente, él estudió los restos del accidente en Roswell junto con otros 4 ingenieros de EG&G. Y basado en lo que vio y en sus propias opiniones al respecto, él llegó a pensar que el incidente de Roswell involucró a los soviéticos. Durante la Guerra Fría, dijo que los soviéticos aprovecharon el trabajo que se estaba haciendo en aeronaves de ala volante que estaban siendo diseñadas por 2 socialistas alemanes, Walter y Reimar Horten. Supuestamente, desarrollaron un objeto en forma de disco que ofrecía vuelo furtivo y era capaz de evadir la detección por radar. Supuestamente, el ejército de los Estados Unidos perfeccionó la tecnología ahí en el Área 51. Durante las siguientes décadas, el ejército presentó aviones como nunca antes habíamos visto, incluyendo el F-117 construido como una aeronave de ataque furtiva. Los líderes soviéticos empezaron a ponerse ansiosos después de ver los rápidos avances tecnológicos de sus rivales, incluyendo la creación y uso de la primera ojiva atómica. El incidente de Roswell, según afirmó la fuente anónima, fue creado por la Unión Soviética como una advertencia de que podían provocar y lo harían un engaño sobre ovnis que infundiría miedo en todos los estadounidenses. Un miedo que ya había sido provocado por la transmisión radial de la Guerra de los Mundos años antes. Según la fuente, los soviéticos crearon una nave nodriza que albergaba discos voladores más pequeños. El día del incidente de Roswell, la supuesta nave nodriza se mantuvo suspendida en la región de Alaska, enviando los drones. Una de esas naves entró en el espacio aéreo de Estados Unidos y, por medios desconocidos, se estrelló en Roswell. Dentro había humanos alterados biológicamente con cabezas y ojos agrandados. Supuestamente, eran el resultado de un experimento realizado por un científico loco, Joseph Mengele.
Los individuos en coma fueron transportados posteriormente al Área 51. Los teóricos de la conspiración creen que esta explicación coincide con el incidente de Roswell, incluyendo el aumento repentino de reportes de ovnis, que, según la afirmación anónima, serían los pequeños drones liberados desde la nave nodriza. Los soviéticos, según esta teoría, lograron exactamente lo que buscaban. El pánico se apoderó de Estados Unidos y muchos ciudadanos creyeron que estaban siendo atacados por una especie extraterrestre. Lo que reforzaba estos temores era la declaración inicial hecha por el ejército, que afirmaba que el objeto de Roswell era un disco volador. Después de la declaración y las teorías que circulaban, corrió el rumor que la explicación del globo meteorológico era una tapadera. Número 11. El 5 de mayo de 2026, en medio de un número creciente de afirmaciones extravagantes, el secretario de Defensa Pete Hegseth se dirigió al público con una declaración extraña, diciendo: "No puedo confirmar ni negar si tenemos delfines kamikaze, pero sí puedo confirmar que no los tienen". El ellos al que se refería es Irán, y la declaración la hizo durante una entrevista en la que un reportero mencionó un rumor sobre supuestos delfines kamikaze utilizados por Irán. Según la teoría de conspiración, el ejército de Irán podría estar investigando el uso de delfines equipados con explosivos para atacar buques de guerra de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz, donde hay un conflicto en curso. La afirmación ganó fuerza hace 2 décadas, después de que se informara que Irán había comprado delfines entrenados militarmente a la ex Unión Soviética en el año 2000. Supuestamente, los delfines de combate provenían de la instalación de Crime a través del exentrenador, quien intentaba recaudar fondos que le permitieran seguir alimentando a los animales. Los teóricos afirman que los delfines habían sido entrenados para atacar directamente a barcos y buzos. Bajo el control de Irán hoy en día, se especula que ahora estarían equipados con armas que atacarían a intrusos submarinos. Bueno, aunque pueda sonar como un concepto sacado de películas de ciencia ficción, se ha señalado que estos mamíferos marinos son sumamente inteligentes y que de hecho ya han sido utilizados en operaciones militares antes, y no solo lo hacía la Unión Soviética. La Marina de los Estados Unidos también entrenó delfines junto con leones marinos para escenarios de defensa submarina, específicamente para la detección de minas, recuperación de objetos y defensa contra buzos. Sin embargo, según los informes, nunca se les equipó con armas. Sin embargo, fue el tono despectivo y bromista de Hegseth lo que bastó para convencer a muchos de que podría haber más en la historia de lo que el gobierno está dispuesto a decir. La risa de "no puedo confirmar ni negar si tenemos delfines kamikaze" parece aludir a la idea de que existe la posibilidad de que Estados Unidos sí tenga ese tipo de arma. Al inicio de la entrevista, Hegseth también hizo el comentario: "No había escuchado lo de los delfines kamikaze, es como tiburones con rayos láser, ¿no?". Desde entonces, los medios han estado analizando detenidamente las declaraciones oficiales hechas por Estados Unidos. La negación de que Irán tenga delfines kamikaze ha sido vista más como una minimización de los informes que como una confirmación real de los hechos. Desde entonces, las redes sociales han estado comentando sobre la entrevista, interpretando los matices humorísticos como risas nerviosas, un signo típico de engaño. Lo que solo alimenta la especulación es el persistente mito en Internet que afirma que 30 delfines de la Marina de los Estados Unidos, entrenados para el combate, desaparecieron durante el huracán Katrina. La teoría de conspiración de que Irán planea usar ese tipo de armamento realmente no tiene ninguna evidencia que la respalde. Número 10. Un sitio arqueológico en Malta ha dejado a los investigadores rascándose la cabeza, ya que no han podido averiguar quién creó este sitio o para qué lo usaban las personas que vivieron en la zona hace miles de años. El sitio en cuestión se llama el Hipogeo de Hal Saflieni y está situado cerca del gran puerto de La Valeta en Malta. La historia de su descubrimiento es notable, ya que nadie sabía que existía hasta que fue encontrado completamente por casualidad. En 1902, un albañil recibió la tarea de construir casas en la zona y estaba en el proceso de colocar los cimientos de estos edificios. Mientras cavaba en el suelo, accidentalmente rompió el techo del hipogeo de Hal Saflieni, pero no tenía idea de que acababa de hacer un importante descubrimiento histórico. Cuando se inspeccionó el sitio, se descubrió que gran parte del nivel superior del edificio había sido destruido por las obras de construcción que ya habían comenzado, pero no todo estaba perdido, ya que pronto salió a la luz que los niveles inferiores permanecían intactos. Las excavaciones comenzaron de inmediato y en 1903 el sitio pasó a ser propiedad de un particular. Y durante los siguientes 8 años, los arqueólogos desenterraron tanto del complejo como les fue posible, y se descubrió que fue construido con 3 niveles distintos. Los historiadores no sabían qué pensar de la compleja estructura, ya que parecía ser una especie de laberinto que conducía a diferentes habitaciones. También encontraron pasillos y pequeños rincones en el complejo, pero no estaban seguros de para qué se usaban estas habitaciones. Todo el laberinto había sido meticulosamente tallado en piedra caliza y se descubrió que parte del trabajo realizado era de una calidad superior.
Parte de la mampostería era muy prolija y precisa, y no tenemos idea de cómo se pudo haber hecho esto con herramientas primitivas hace miles de años. A medida que continuaban las excavaciones, se encontraron varios pozos circulares en diferentes áreas abiertas, y se ha especulado que estas zonas se usaban durante ceremonias de adoración. Pero debido a la extraña construcción del hipogeo de Hal-Saflian, algunas personas tienen otras teorías sobre cuál era su propósito. Algunos historiadores creen que este método específico de construcción fue elegido para mejorar las propiedades acústicas del complejo, ya que las cámaras parecen estar afinadas a espectros de frecuencia específicos. Si este es el caso, el hipogeo de Hal-Saflian podría ser una de las estructuras más antiguas jamás creadas, con el objetivo de mejorar el sonido de los instrumentos musicales. Aunque la estructura en sí es misteriosa, algunas de las reliquias que se encontraron allí también son bastante extrañas. Entre ellas se encuentra una estatuilla a la que se le ha dado el nombre de la Dama Durmiente. Se cree que representa a la madre naturaleza, o según la opinión de algunos estudiosos, es una representación del final de la vida. Este sitio, que data de entre 4000 y 2500 a.C., merece mucho más estudio, y es probable que las excavaciones continúen durante mucho tiempo más. Con suerte, la investigación revelará más sobre estas personas misteriosas y cómo vivían en aquel entonces. Número 9. Al principio, se pensaba que la lista de reyes sumerios solo contenía criaturas y figuras de la mitología de esa civilización. Pero los descubrimientos que se han hecho gracias al análisis de ADN podrían demostrar lo contrario, trayendo aún más misterio a este extraño hallazgo. El primer nombre en la lista data de hace 226.000 años, lo cual puede parecer extraño, ya que los historiadores no creen que existieran civilizaciones en ese tiempo. Se piensa que la civilización sumeria solo comenzó en el 5400 a.C. y que terminó 600 años después. Por lo tanto, el hecho de que la lista de reyes comience cientos de miles de años antes ha dejado confundidos a los historiadores. Lo que sigue es una lista de nombres de reyes que gobernaron Sumeria hasta el 1817 a.C. Los nombres están escritos en sumerio, como era de esperarse, y estos están grabados en tabletas de arcilla que se encontraron en la antigua Mesopotamia, que ahora se conoce como el sur de Irak. La lista fue encontrada durante varias excavaciones en esa región durante el siglo XX, y el primer fragmento fue descubierto por el erudito germano-estadounidense Hermann Hilprecht. Él hizo el descubrimiento a finales del siglo XIX, y después de realizar muchas investigaciones, publicó sus hallazgos en 1906. En 1911, Jan Vincent Schiele descubrió más fragmentos, y con el paso de los años se recuperaron 18 fragmentos de debajo de la tierra. También relata una gran inundación, muy similar a la que se describe en la Biblia, que ocurrió en esa zona hace miles de años, pero sigue siendo desconocido si esto es un relato ficticio o histórico. Lo que hace tan extraña la lista de los reyes sumerios es el hecho de que algunos de los reyes mencionados antes de esta gran inundación supuestamente gobernaron durante miles de años cada uno, lo cual, por supuesto, debería ser imposible. 8 de los reyes mencionados gobernaron en conjunto durante 100 años, lo que ha llevado a algunas personas a sugerir que la lista es ficticia o que está relatando mitología de la época. El rey Enmu-Luana aparece como gobernante durante 100 años, y el rey Kali-Uga figura como gobernante durante 1000 años. Esto ha alimentado aún más la teoría de la mitología, ya que el número 432 se ha utilizado a menudo en el misticismo a lo largo de la historia. También es significativo para los vikingos, los mayas y los antiguos griegos. Pero otros tienen una explicación más lógica. Algunos historiadores creen que estos números están codificados en una fórmula que utiliza el sistema matemático sumerio de base 60. Cuando esto se aplica a la lista, los periodos durante los cuales estos reyes antediluvianos gobernaron se vuelven mucho más razonables. Pero cuando se aplica a los reyes posteriores al diluvio, el sistema falla. Según la lista, una vez que las aguas del diluvio retrocedieron, la realeza sumeria descendió de los cielos a una ciudad completamente nueva llamada Kish. Algunos de los reyes que se mencionan después de este periodo son Nangish-Nangish-Lishma, quien gobernó durante 670 años, y Sukakip, quien fue rey durante 900 años. Algunos historiadores han comparado estos largos reinados con los de los reyes en la Biblia, de quienes también se dice que vivieron cientos de años. Algunos incluso han sugerido que la lista está de alguna manera conectada con esos reyes, pero eso no se ha comprobado. En total, los reyes posteriores al diluvio gobernaron durante 10 años, 3 meses y 3 días y medio. Luego, la realeza se traslada a Uruk y a varias otras áreas en lo que hoy es Irak. A medida que continúan las fechas en la lista, el reinado de cada rey es más corto, salvo por algunos más que aparecen como gobernantes durante siglos.
Durante mucho tiempo se creyó que los sumerios crearon la primera civilización humana, pero gracias a las pruebas de ADN que se realizaron en una muestra, presentada por un hombre llamado Albert Perry, le dijeron que su ADN podía rastrearse hasta un ancestro que vivió hace aproximadamente 338.000 años, lo cual se pensaba que era imposible y muchos todavía lo consideran imposible. Por lo tanto, muchas personas siguen insistiendo en que los reyes de esta lista realmente pudieron haber vivido durante miles de años, pero por ahora esto se toma con cautela hasta que se pueda descubrir más información. Número 8. El desconcertante caso de Sir Charles Kingsford Smith se remonta a 1935 y como nunca fue encontrado, su caso sigue siendo un misterio australiano sin resolver. Smith se había labrado un gran nombre durante su vida, ya que era considerado un aviador experto que irradiaba mucho carisma. Su carrera estuvo marcada por muchas hazañas que nadie había logrado antes, como volar a través de toda Australia en un vuelo sin escalas, volar de Australia a Nueva Zelanda, luego de Australia a Londres, y completando el primer cruce hacia el este del Océano Pacífico. Todas estas hazañas son notables por sí solas, pero quedan opacadas por los acontecimientos que ocurrieron en 1935. Todo comenzó el 7 de noviembre de ese año, cuando Smith decidió volar de Londres de regreso a Australia. Para ese entonces, Smith, o Smithy, como lo conocían sus amigos, tenía 38 años y decidió compartir el vuelo con Tommy Petherbridge. Y esa tarde, mientras el sol se estaba poniendo, la pareja despegó en un avión monomotor llamado Lady Southern Cross. Se detuvieron a repostar en Allahabad, India, después de lo cual se dirigieron a Singapur. Fueron vistos en el aire mientras pasaban junto a otro piloto, Jimmy Melrose, quien inmediatamente reportó el avistamiento ya que estaba muy emocionado de haberse encontrado con el famoso dúo. Se cree que Melrose fue la última persona en ver a Smith y Petherbridge antes de que desaparecieran. Cabe señalar que después de que Smith casi perdió la vida mientras volaba sobre la playa de Bondi cuando era joven, desarrolló aquafobia. Esto significaba que cada vez que volaba sobre el agua, era propenso a sufrir ataques de pánico. Pero se desconoce si esto tuvo algo que ver con su desaparición, aunque parece poco probable ya que tenía un copiloto con él, quien podría haber tomado el control del avión de inmediato. Cuando ambos no llegó a su destino, se propusieron muchas teorías sobre lo que podría haberles sucedido. La mayoría de la gente asumió que su avión se había estrellado contra los altos árboles de la isla Ai, en Myanmar, y con buena razón. El mapa que Smith estaba usando aún no incluía la isla, así que pudo haber olvidado que estaba en su camino. Además, una de las patas del tren de aterrizaje del avión fue encontrada en la isla aproximadamente 18 meses después de que la pareja desapareciera. 3 meses después de que desaparecieron, otro aviador reportó haber visto varios árboles altos en la isla que habían sido partidos por la mitad. Pero como no se encontró más restos del accidente, no se pudo determinar si esto fue causado por el accidente del avión de Smith. Algunas personas creen que el tren de aterrizaje simplemente llegó a la isla arrastrado por el mar y que el avión de Smith en realidad cayó mucho más al sur. Desde entonces, varias personas, incluido el historiador Ian Mackenzie, han buscado en la isla más pistas, pero sin éxito. Como no se encontró nada más, las desapariciones de Smith y Petherbridge nunca se han resuelto, y los hechos que ocurrieron esa noche quizá nunca salgan a la luz. Número 7. Siempre es desconcertante cuando se encuentra evidencia de que alguien que se presume fallecido en realidad está vivo en algún lugar, sin que sus amigos y familiares lo sepan. Aunque nunca se ha probado de manera definitiva que Herschel Greenspan sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, una foto parece sugerir que ese fue realmente el caso. Greenspan, quien era originario de Hannover, Alemania, nunca se convirtió oficialmente en ciudadano alemán, gracias a la Ley de Ciudadanía Alemana de 1913, la cual dictaba que un niño nacido en Alemania solo podía obtener la ciudadanía si ambos padres también habían nacido allí. En cambio, se convirtió en ciudadano de Polonia, junto con el resto de su familia, después del final de la Primera Guerra Mundial. Mientras vivía en Hannover, se anunció que todos los judíos polacos en Alemania serían arrestados, y la familia de Greenspan estuvo entre las 12.000 personas que fueron detenidas. Todas sus pertenencias y tierras fueron confiscadas y fueron obligados a regresar a Polonia en tren. Una vez que llegaron a la frontera, tuvieron que caminar aproximadamente 2 millas para llegar a la ciudad, pero se les negó la entrada y tuvieron que permanecer en la frontera, donde fueron atendidos por la Cruz Roja. Las condiciones eran horribles y muchas personas se enfermaron. Greenspan ya no podía tolerar este tipo de trato, así que ideó un plan nefasto. Después de conseguir algo de dinero, compró un arma de fuego y viajó a la embajada alemana en París. Exigió hablar con el funcionario de la embajada, alegando ser un espía y que tenía información importante que compartir. Declaró que solo entregaría la información al embajador, a quien se refirió como Su Excelencia, pero tuvo que conformarse con hablar con Ernst von Rath, un funcionario subalterno.
Lo llevaron a la oficina de Von Rath, donde le pidieron que hablara sobre la información en cuestión, pero en su lugar, Greenspan sacó su arma y disparó. Fue arrestado de inmediato y confesó haber cometido el crimen. Greenspan se volvió algo así como una celebridad por sus acciones impulsivas y concedió varias entrevistas mientras estaba en la prisión de Fresnes en París. La fiscalía hizo esfuerzos para que fuera enviado de regreso a Alemania para ser juzgado, pero el gobierno francés se negó. Finalmente fue trasladado a Burgas, pero mientras él y algunos otros prisioneros eran transportados allí, fueron atacados por aviones alemanes. Algunos de los prisioneros lograron escapar durante el caos que siguió, y se asumió que Greenspan se había unido a ellos, ya que no estaba entre los que finalmente llegaron a Burgas. Si lo hubiera sabido, probablemente habría huido, pero en cambio caminó hasta Burgas, donde se entregó a la policía, explicando que simplemente lo habían dejado atrás cuando reunieron al resto de los prisioneros después del ataque. Luego fue encarcelado en Toulouse, pero los alemanes todavía lo estaban buscando. Como Francia ya se había rendido en ese momento, exigieron que Greenspan fuera entregado a pesar de que se le había negado la ciudadanía alemana. El gobierno francés no se opuso a esta exigencia y Greenspan fue encarcelado en Prinz Albrecht Straße. Finalmente fue trasladado a Magdeburgo, pero su destino después de esto sigue siendo desconocido. Algunas personas creen que falleció mientras estaba bajo custodia, pero otros especularon que logró sobrevivir a la guerra y se había mudado a París. Esta teoría se reforzó en 1946 con la aparición de una foto que mostraba a un hombre que, según muchos, era Greenspan. La foto fue tomada en Alemania, y aunque nunca se confirmó que realmente fuera Greenspan, muchas personas creen que logró vivir una larga vida sin ser detectado por las autoridades alemanas. Número 6. El personal militar ha reportado ver luces extrañas en el cielo durante décadas, y el caso sin resolver de la desaparición de dos pilotos, Félix Moncla y Robert Wilson, no es la excepción. El incidente ocurrió la noche del 23 de noviembre de 1953. Según todos los informes, era una noche tormentosa y los miembros del Comando de Defensa Aérea de los Estados Unidos, que estaban apostados cerca de la frontera con Canadá, se pusieron en alerta cuando notaron que una aeronave se acercaba en sus radares. Al principio, se especuló que podría ser una aeronave canadiense, pero para estar seguros, un caza F-89C Scorpion fue enviado desde la cercana base aérea de Kinross para investigar. A bordo iban el primer teniente Félix Moncla, quien pilotaba el avión, y el segundo teniente Roberto Wilson, quien estaba a cargo de rastrear la nave por radar. Durante los siguientes meses, las cosas se pondrían muy extrañas en el aire, y según los ufólogos, se convirtió en uno de los avistamientos militares de ovnis más extraños jamás registrados. Se pensó que la nave sería relativamente fácil de localizar, pero ese no fue el caso. Una vez que el jet despegó, Wilson tuvo dificultades para rastrear la nave por radar, ya que seguía cambiando de rumbo. Esto se comunicó al equipo en tierra, que entonces comenzó a dirigir a Moncla. Aceleró a 500 millas por hora y finalmente comenzó a alcanzar a la nave no identificada, pero para ese momento ya había pasado media hora. El equipo en tierra se sorprendió por la maniobrabilidad de la otra nave y observaron ansiosos mientras el jet comenzaba a acercarse a su objetivo. Le ordenaron a Moncla que descendiera de 25,000 a 7,000 pies. Y a unas 70 millas de la costa de Keweenaw Point, finalmente alcanzaron al objeto desconocido. Los miembros militares que estaban operando el radar declararon que los dos puntos en su pantalla comenzaron a acercarse entre sí, pero entonces sucedió lo impensable. La señal de Moncla y Wilson en la pantalla del radar desapareció de repente, causando gran preocupación entre todos los involucrados. Solo unos segundos después, la segunda nave cambió de dirección repentinamente, antes de que su punto también desapareciera sin explicación. Se enviaron inmediatamente otras aeronaves a la zona para ver qué había pasado, pero no se encontró ningún rastro de los dos hombres. La Fuerza Aérea de Estados Unidos, la Guardia Costera y la Fuerza Aérea Canadiense realizaron búsquedas, pero sin éxito. En su informe a los medios, el ejército explicó que las dos señales en su radar parecían fusionarse en un momento dado, después de lo cual su jet desapareció repentinamente, como si se hubiera desvanecido en el aire. Pero poco después cambiarían esa declaración y afirmaron que un operador de radar había interpretado mal lo que vio y que Moncla y Wilson habían interceptado con éxito el objeto, que era un avión C-47 de la Fuerza Aérea Canadiense. Además, afirmaron que el avión había volado aproximadamente 30 millas fuera de su ruta prevista y entrado en un espacio aéreo restringido. Cuando se les preguntó sobre Wilson y Moncla, especularon que el piloto había experimentado repentinamente un episodio de vértigo, lo que provocó que el avión se estrellara en el lago superior mientras los dos hombres regresaban a la base después de completar con éxito su misión. El ejército canadiense declaró que esto era una invención, ya que no habían enviado ningún vuelo esa noche.
Y además, a la esposa de Moncla primero le dijeron que se había estrellado en el lago y luego que su avión había explotado en el aire. Cualquier mención de esta misión en particular fue eliminada de los registros militares y el incidente nunca fue explicado completamente. Mucha gente cree que esto fue un encuentro con una nave extraterrestre, pero si esto fue así o no, probablemente seguirá siendo un misterio para el público, ya que ni siquiera existen registros de esta misión. Número 5. Si le preguntaras a una persona al azar en la calle quién cree que descubrió América, el 99% de la gente respondería con el nombre Cristóbal Colón. Esto es lo que nos enseñaron en la escuela y en los libros de historia, pero según algunas fuentes, en realidad fue un galés quien llegó primero al continente. En el año 1170, Owain Gwynedd era el gobernante de un condado ceremonial en Gales llamado Gwynedd, y todavía se le considera uno de los mejores y más importantes reyes que el país haya tenido. En varias ocasiones, Owain y el rey Enrique II de Inglaterra terminaron peleando por la independencia y expansión de Gales, ya que Enrique estaba enfocado en reclamar Gales para Inglaterra. Enrique fue finalmente derrotado por Owain y sus aliados en Gales, quienes fueron ayudados por el clima inclemente ese día. En 1170, Owain falleció y casi de inmediato estallaron disputas internas entre sus 13 hijos sobre quién lo sucedería en el trono. Dos de sus hijos, Madoc y Rhydid, decidieron que no querían tener nada que ver con la disputa ni con el resto de la familia. Se embarcaron en un barco en Llandeilo y, según la leyenda, comenzaron a navegar hacia el oeste sin un destino particular en mente, ya que decidieron ver a dónde terminarían llegando. Navegaron a través del Océano Atlántico y finalmente llegaron al continente americano. Decidieron que necesitaban compartir este descubrimiento con su gente, así que Madoc navegó de regreso a casa para conseguir más hombres. Una vez allí, les contó a los lugareños historias sobre sus viajes y el nuevo mundo que él y su hermano habían descubierto. Cautivados por sus relatos, muchos hombres se alistaron para el segundo viaje y en 1117 zarparon desde la isla de Lundy. Se dice que el grupo regresó a América y que desembarcaron en la bahía de Mobile, en Alabama, y desde ahí siguieron hasta el río Alabama, donde construyeron algunas fortalezas de piedra a lo largo del camino. Las tribus nativas americanas aún hablan de esto y han confirmado que estas fortalezas fueron construidas por hombres caucásicos, aunque nunca se comprobó que fueran Madoc y su grupo de marineros. Pero los historiadores han confirmado que estas estructuras tienen un parecido sorprendente con el castillo Dalwyth-Hallen en el condado de Conwy, en Gales. Estas mismas estructuras han sido fechadas antes de la llegada de Cristóbal Colón al continente, por lo que muchas personas creen que Madoc fue su verdadero descubridor. Ni Madoc, ni Rhydid, ni ninguno de sus hombres volvieron a ser vistos, y se ha especulado que decidieron quedarse en América, donde comenzaron a vivir como parte de una tribu nativa. Número 4. El material de Seth es un libro que fue escrito por Jane Roberts y su esposo Robert Batts, pero es diferente a cualquier otro libro que se haya publicado, ya que afirman que contiene su comunicación con una entidad llamada Seth. Esta historia comienza en 1963, cuando Jane y Robert tuvieron la idea de realizar una investigación para un libro que Robert estaba escribiendo sobre la percepción extrasensorial. Compraron una tabla Ouija y empezaron a experimentar para ver si los rumores sobre estas tablas eran ciertos. Pocos sabían ellos que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. El 3 de diciembre de ese año, comenzaron a hablar con una entidad masculina que afirmaba que su nombre era Seth. Empezaron a escribir estas conversaciones, pero con el tiempo, Jane empezó a recibir mensajes sin la tabla Ouija, ya que aparentemente se los transmitían directamente a su mente. Esto significaba que la tabla ya no era necesaria, ya que Jane podía simplemente transmitirle los mensajes a Robert, quien luego los escribía. Seth explicó que era un ser de energía pura y que ya no tenía ningún interés en el mundo físico. Agregó que ya había completado todas sus reencarnaciones en la Tierra y que ahora vivía en un plano alternativo de existencia. Y además, la información que él transmitió a la pareja ya se le había dado a muchas otras personas en el pasado, pero con cada nueva generación, él y otras entidades repetían sus mensajes de nuevo. Seth parecía estar familiarizado con el lenguaje moderno, y Jane afirmó que en muchas ocasiones, cuando terminaba de hablar con Seth, no podía recordar haberlo hecho ni haber bebido vino durante la conversación. Aunque se recibieron muchos mensajes de Seth, su objetivo principal era enseñar a Jane y al resto del mundo que pueden crear su propia realidad solo a través de sus pensamientos y creencias. También explicó que la reencarnación es muy real y que es uno de los principios fundamentales de la existencia. En cuanto a que cada persona crea su propia realidad, ofreció una explicación de cómo funciona. El ego interno de cualquier persona es responsable de crear su forma física y el entorno físico inmediato que la rodea. Las experiencias que viven están determinadas por sus expectativas, creencias y actitud, y son creadas por el ego externo.
En pocas palabras, Seth explicó que cada persona experimenta la vida en la que se enfoca y que solo puede cambiarla cuando decide modificar sus expectativas y creencias. Jane lo explicó con más detalle, diciendo que el entorno físico que nos rodea es creado por nuestra mente. Estos pensamientos luego se llenan de energía, la cual proviene de las mentes de las masas y de los eventos que experimentamos, ya sea como grupo o de manera individual. Los individuos se crean de la misma manera, a través del pensamiento y la energía. Además, Seth afirmó que la realidad no tiene principio ni fin, y prometió que cualquiera que lo siguiera experimentaría una conciencia alterada y aventuras que nunca podrían haber imaginado. Estas sesiones continuaron durante 21 años más hasta que Jane falleció en 1984. Mientras que muchas personas creen que Seth nunca existió realmente, muchos otros han encontrado sabiduría en los escritos de Jane, ya que sienten que sus libros cambiaron su forma de pensar sobre el mundo para bien. Número 3. En los años 1400 y 1500, la noble familia Corte Real, que provenía de España, era conocida por su amor a la exploración de los océanos del mundo. Los dos hijos de la familia, Gaspar y Miguel, heredaron este amor de su padre, Juan Vaz Corte Real. Se decía que Gaspar era el verdadero aventurero de los dos, ya que creció escuchando historias de tierras lejanas y rápidamente aprendió a leer mapas. Su deseo de aventura solo se incrementó con los descubrimientos que otros exploradores habían hecho para el año 1500, los cuales incluían nuevas rutas comerciales, nuevos continentes, territorios y razas que nunca antes habían visto. Ya de adulto, Gaspar fue elegido por el rey Manuel I de Portugal para unirse a otros exploradores en el descubrimiento de nuevas tierras. Y en su viaje inaugural podría haber llegado a Groenlandia, aunque esa teoría sigue siendo debatible. Afirmaría que antes de que él y sus hombres pudieran pisar tierra firme, el mal tiempo los obligó a regresar, pero tenía toda la intención de volver con más hombres. Una vez que reunió a un gran grupo de exploradores en 1500, uno zarpó de nuevo, esta vez con 3 barcos. Cuando llegaron a la zona, encontraron que el avance era difícil debido a las condiciones heladas. Los barcos no estaban construidos para romper el hielo, así que Gaspar decidió cambiar de rumbo, y se cree que el grupo desembarcó en Terranova, o posiblemente en Labrador. La expedición había sido un éxito, y Gaspar llevó consigo a Portugal a unas 60 personas que vivían en esa zona. Pero algo que desconocemos sucedió en el camino, ya que los otros 2 barcos llegaron sanos y salvos, pero el de Gaspar no apareció por ningún lado. Miguel no aceptaría que su hermano simplemente hubiera desaparecido, y como también amaba la aventura y le habían prometido parte de la tierra descubierta, decidió iniciar una búsqueda de Gaspar. En 1502 reunió a un nuevo grupo de marineros y con 3 barcos zarpó de Lisboa. Se dirigió de regreso al área donde su hermano fue visto por última vez, lo que significaba que él y sus hombres tenían que atravesar las mismas aguas heladas que Gaspar y sus tripulaciones habían encontrado. Esto no resultó ser un gran problema, ya que llegaron al área sin mayores dificultades, pero entonces Miguel cometió un error fatal. Decidió que necesitaban cubrir más terreno más rápido y ordenó que los 3 barcos se separaran. Acordaron reunirse en un lugar específico a mediados de agosto de ese año, y 2 de los barcos sí llegaron, pero el de Miguel había desaparecido, igual que el de su hermano. Se ha especulado que su barco fue dañado irreparablemente por el hielo o que se hundió durante una tormenta. Sin embargo, la familia Corte Real no se rindió. En 1503, su hermano Vasco Anes envió 2 barcos a la misma zona para buscar a sus hermanos, ya que, comprensiblemente, no se le permitió acompañar la expedición. Y algunos historiadores han especulado que uno o ambos hermanos decidieron no regresar a Portugal y que vivieron muchos años en una de estas zonas. Pero esto, por supuesto, nunca se ha comprobado, y los historiadores solo pueden especular sobre lo que les sucedió a los hermanos Corte Real hace tantos siglos. Número 2. Se dice que la cultura del vaso campaniforme fue fundamental para traer la edad de bronce a Gran Bretaña y que podrían haber ayudado a rediseñar Stonehenge. Pero sabemos muy poco sobre esta civilización y las vidas que llevaron. Ahora se cree, gracias al análisis de ADN, que el pueblo del vaso campaniforme llegó a Gran Bretaña en algún momento entre el 2400 y el 2600 a.C. y que su llegada marcó el final del período neolítico. Además, se dice que su ADN reemplazó casi todo el ADN de los habitantes originales de Gran Bretaña, lo que significa que casi ninguno de los habitantes originales de la isla está relacionado con los humanos modernos que viven ahí ahora. Esto se determinó durante un estudio que comparó el ADN de personas que fueron enterradas en Gran Bretaña antes y después de la llegada de este enigmático pueblo. El investigador principal, el profesor Ian Barnes, informó que el ADN encontrado en los restos de personas que fueron enterradas después de su llegada era notablemente diferente al de los habitantes originales, lo que sugería que hubo un cambio masivo de población.
A la gente del vaso campaniforme se le dio este apodo gracias a su estilo distintivo de cerámica. Hace unos 4.500 años empezaron a producir cerámica en forma de campana que nunca se había visto antes y que fue la primera en verse en lo que hoy es España y Portugal. Este estilo rápidamente se puso de moda en Europa y un siglo después se vio por primera vez en Gran Bretaña. Aunque no se ha encontrado una explicación sólida para esto, los estudiosos han sugerido que el pueblo del vaso campaniforme estaba en proceso de una migración masiva y que llevaban este estilo de cerámica con ellos a donde quiera que iban. A lo largo de unos pocos cientos de años, más personas del pueblo del vaso campaniforme llegaron a Gran Bretaña y, en poco tiempo, prácticamente reemplazaron el ADN de los habitantes originales de la zona. Incluso tenemos una buena idea de cómo se veían. Gracias al ADN que se analizó, los investigadores creen que tenían la piel clara, el cabello claro y los ojos de color claro. En el momento de su llegada, los nativos de Gran Bretaña normalmente tenían ojos marrones, cabello castaño y piel de color oliva, lo cual ciertamente ya no es el caso. Esto parece respaldar la teoría de que los habitantes originales fueron reemplazados gradualmente, ya que el pueblo del vaso campaniforme habría tenido hijos con los nativos, quienes eventualmente cayeron en el olvido. En cuanto a los orígenes del pueblo del vaso campaniforme, inicialmente se creía que provenían de Liberia, pero los expertos no están 100% seguros de esto. Y también se ha sugerido que se mezclaron con cazadores-recolectores en Europa antes de viajar a Gran Bretaña, lo que significa que su ADN también había sido alterado antes de su llegada. No es normal que el ADN de un grupo domine completamente y termine por opacar al de otro, pero algunos estudiosos creen que hay una explicación para esto. Ellos piensan que pudo haber estallado una epidemia y que la tragedia siguió después. Es muy posible que la gente del vaso campaniforme fuera inmune a los efectos de la enfermedad y que los británicos originales no lo fueran. Así, la gente del vaso campaniforme habría continuado prosperando mientras los británicos sucumbían a la plaga, lo que resultó en que su ADN disminuyera a lo largo de muchos años. Incluso se ha sugerido que empezaron a usar Stonehenge y muchos otros sitios neolíticos que habían sido construidos en Gran Bretaña y que pudieron haber participado en el rediseño del famoso monumento, aunque esto no se ha comprobado. Ellos introdujeron a los nativos de Gran Bretaña en la metalurgia, la arquería y su estilo distintivo de cerámica. Si alguna vez se llega a comprobar definitivamente algo de esto, podría cambiar los libros de historia tal como los conocemos. Pero por ahora, todavía tenemos mucho que aprender sobre este antiguo pueblo campaniforme. Número 1. A lo largo de los siglos, los arqueólogos han descubierto algunos artefactos asombrosos que parecen no tener explicación. Algunos se encuentran en los lugares menos probables, donde no deberían estar, mientras que otros fueron hechos por personas de las que nunca habíamos oído hablar antes. Se dice que algunos contienen maldiciones y otros muestran representaciones de animales y objetos que no hemos podido identificar, lo que lleva a algunos a creer que fueron creados por seres de otro mundo o civilizaciones que se han perdido con el tiempo. Luego están esos artefactos de los que se dice que están embrujados o poseídos por una entidad maligna. Estos reportes normalmente se toman con escepticismo, pero muchos visitantes de la sala egipcia del Museo de Manchester siguen insistiendo en que uno de los artefactos en exhibición ahí tiene voluntad propia. La pieza en cuestión es una estatuilla funeraria del Reino Medio que está en exhibición en una vitrina en el museo. Al principio se pensó que era solo otro de los cientos de artefactos egipcios antiguos que se han descubierto a lo largo de los años, pero un día todo eso cambió. En febrero de 2013, el curador del museo, Campbell Price, estaba guiando a un grupo de turistas por la sección egipcia cuando notó algo extraño que no debería haber sido posible. La estatuilla, que se llama Nab-Senou, habría sido enterrada con el faraón en la antigüedad, ya que se creía que actuaría como un recipiente secundario para el espíritu del faraón en caso de que su momia fuera destruida. Cabe señalar que la momia y la estatuilla fueron donadas al museo en 1933 y desde entonces han sido mantenidas separadas una de la otra. El día en cuestión, Price se sorprendió cuando notó que el artefacto estaba orientado en la dirección equivocada y no sabía por qué. Le preguntó al resto del personal del museo si alguien lo había movido, pero nadie lo había hecho. Además, solo unas pocas personas tenían llaves de esa vitrina en particular, pero nadie habría movido la estatua sin consultarlo con él primero. Abrió la vitrina, volvió a colocar la estatua en su posición original y cerró la vitrina con llave una vez más. Al día siguiente, estaba mirando en una dirección diferente otra vez, y al día siguiente se había movido una vez más. Él creía que tenía que haber una explicación lógica para esto, como vibraciones que él y sus visitantes no podían sentir. Pero ninguno de los otros artefactos en la misma vitrina se había movido en absoluto, y Price quedó desconcertado. Como se sospechaba que alguien había accedido a la vitrina, se apuntó una cámara hacia ella y tomaba una foto cada minuto. Cuando revisaron las imágenes, el personal del museo se sorprendió al descubrir que el artefacto giraba por sí solo, mientras los otros permanecían perfectamente quietos.
Se sugirió que la rotación podría haber sido causada por una fricción diferencial, lo cual es ciertamente una explicación plausible, pero Price seguía siendo escéptico. Informó que la estatuilla había estado colocada en la misma vitrina durante algún tiempo y que nunca se había movido antes, lo cual no sería el caso si este tipo de fricción fuera la causa. Muchos expertos han opinado sobre esta teoría, pero nadie ha podido explicar por qué el artefacto de repente comenzó a comportarse de esta manera cuando antes permanecía perfectamente inmóvil. Sigue en exhibición hoy en día para que cualquiera pueda verlo, si es que son lo suficientemente valientes, claro. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, asegúrense de darle like. Además, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros futuros videos. Mi nombre es Ty Notts y nos vemos en el próximo.